Muchas gracias por venir a mi charla. En los próximos minutos les voy a hablar de lo que fue un proyecto en el cual realmente disfrutamos mucho trabajando con dos colegas del Departamento de Matemática de la Escuela Politécnica Nacional, Ramiro Torres y Polo Vaca. El proyecto trataba de lo siguiente. Bueno, les cuento un poco la historia. En una conferencia a la que asistí yo, presencié una exposición de un grupo de investigadores de Chile, donde habían diseñado un calendario para la primera división del campeonato profesional de fútbol chileno, usando optimización, usando programación matemática. Y a partir de esa conferencia, pues me pareció súper interesante el tópico, y dado que mi línea de investigación también está muy cercana a esto, entonces decidimos tratar de contactar con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para ver la posibilidad de desarrollar este proyecto. Bien, la charla va a estar organizada de esta forma. En primer lugar voy a hacer una motivación, luego voy a explicar el problema, el cual fue en primer lugar formulado como un programa entero. También, dado que este problema es NP difícil, tenemos heurísticas de solución para el problema. Les presentaré luego un poco de las pruebas computacionales que se realizaron y los resultados que se obtuvieron, y finalmente tendremos algunas conclusiones. Bien. El fútbol es pasión de multitudes, no solo en el Ecuador, en todo el mundo. Y la cantidad de dinero que gira alrededor del fútbol es enorme. Si ustedes ven en las noticias, cuando un jugador pasa de un club a otro, son millones de dólares los que están en juego. ¿Sí? De acuerdo a la FIFA, en una encuesta que realizaron, ustedes lo pueden ver en la página web, cerca del 4% de la población está vinculada activamente con el fútbol. ¿Sí? El fútbol, por otro lado, es una fuente directa e indirecta de empleo. ¿Sí? Tenemos clubes, tenemos jugadores, tenemos medios de comunicación, los cuales pasan los partidos de las ligas de fútbol, los patrocinadores, cadenas de ropa e incluso el comercio informal. Cuando uno diseña un calendario que sea atractivo, con juegos emocionantes y con buena afluencia de gente a los estadios, todos estos agentes económicos que describí aquí van a estar felices porque ellos van a ganar mucho dinero. Y eso mueve realmente la economía de muchos países. Pero, ¿qué es un buen calendario? ¿Qué es un buen calendario de juego? En primer lugar, tiene que proveer de partidos emocionantes en el campeonato. Cuando hay partidos emocionantes en el campeonato, eso se traduce en una buena afluencia de gente a los estadios. Por ello, existe una gran recaudación de dinero a través, por ejemplo, de los patrocinadores. También, antes de que un calendario sea bueno, desde el punto de vista económico, etc., tiene que ser factible. Y un calendario es factible cuando satisface las condiciones de la liga, cuando satisface las regulaciones y los reglamentos de las federaciones de fútbol de los distintos países. Además, para que sea factible, tiene que ser un campeonato balanceado. Es decir, yo con el calendario que diseñe, yo no puedo beneficiar a un determinado equipo o tampoco puedo perjudicar a otro. ¿Sí? También existen restricciones geográficas y otras más que se pueden tomar en cuenta. En las restricciones geográficas, si ustedes piensan en Chile, ¿sí? Si ustedes ven en el mapa, ¿no es cierto? Chile es un país largo y angosto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un equipo que tenga un estadio en el extremo norte de Chile, ¿sí? Y que tenga que hacer una visita a un equipo que está en el extremo sur, ¿sí? Por ejemplo, puede darse el caso, no sería bueno que el siguiente partido que juegue ese equipo tenga nuevamente que desplazarse hacia el extremo norte, porque imagínense, un viaje largo representa costos,
económicos, tiene que movilizarse el equipo, tiene que movilizarse el cuerpo técnico, etc. Y por otro lado, ese tipo de desplazamientos generan fatiga y desgaste físico en los jugadores. Entonces, si es que a un equipo le ponemos un calendario con ese tipo de restricciones en su juego, estamos directamente perjudicando al rendimiento físico de ese equipo. Bien, ahora sí vamos a situarnos en lo que es la situación del Ecuador. El fútbol de primera división en el Ecuador, el fútbol profesional, tiene dos series, la Serie A y la Serie B. La Serie A es la principal, digamos. Está compuesto por 12 clubes, al igual que la Serie B. En la Serie A, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, tenemos una descomposición en 3 fases. En la primera y la segunda fase, los equipos juegan un torneo que se denomina todos contra todos. Cada equipo va a jugar con cada uno de los equipos restantes una vez de visita y una vez de local. Eso sucede en las 2 primeras fases. Si ustedes están un poco a tono con el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, se habrán dado cuenta que la segunda fase, esto que estoy hablando aquí, empezó hace pocas semanas, ¿no? Bien. Y que el campeón de la primera fase fue Barcelona. Bueno, tenemos 2 equipos que juegan 22 rondas o 22 fechas que están divididas en 2 etapas, ¿no? En la literatura, este tipo de torneos se denominan torneos de tipo round robin doble, tipo espejo invertido. ¿Por qué es esto? Porque la primera fase es exactamente igual a la segunda fase, excepto que si es que un par de equipos en la primera fase jugaron un encuentro, el uno fue de local y el otro de visita, en la segunda fase se intercambia, se produce el espejo. El primero ahora es, ¿qué dije? Local, visita local. ¿Okay? Bien. En la tercera fase, los clubes en mejor posición, en la primera y segunda fase, tienen unos partidos con los cuales se determina el campeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Bien. Las fechas son fijas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, nosotros no tomamos cartas en ese asunto. Ellos dicen, ok, el campeonato empieza este día y termina este día. En eso nosotros no tenemos ningún manejo. Las fechas se producen normalmente en miércoles, en fines de semana y ocasionalmente en miércoles. Las propuestas de calendario, para que sean aprobadas, tienen que ser auspiciadas por una federación provincial, ¿sí? Igual si es que alguien está metido en el asunto deportivo, particularmente en el fútbol, se habrán dado cuenta que la mayoría de calendarios que han sido aprobados, ¿sí? Se puede ver en las noticias, los que leen eso, ha sido aprobado bajo el auspicio de AFNA. AFNA casi ha sido la asociación que siempre ha ganado con sus calendarios. Bien, luego este calendario, con el auspicio de la Federación Provincial, se va a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y existe un comité que evalúa las bondades del calendario, ve si es que efectivamente es factible, es decir, cumple las regulaciones, y por otro lado ven otros aspectos, a veces políticos, y en base a eso escogen el calendario que se va a jugar. Bien. Ahora, ¿qué es lo que evalúa principalmente este comité? Los clubes o los equipos deben jugar partidos en secuencia como locales y visitantes, ¿sí? Las asociaciones provinciales con 2 o más equipos deben tener siempre juegos como locales, es decir, una asociación provincial no se puede quedar sin fútbol en una fecha. Y aquellas asociaciones provinciales que tienen un solo club, en lo posible, ¿sí? Sería mejor si es que siempre tienen fútbol, pero al menos una vez cada 2 fechas. ¿Okay? Bien. Ahora, cuando un club repite esta condición de local o visitante, ¿sí? Se produce algo que se denomina un break o rompimiento de la alternabilidad, ¿ya? En este punto nosotros estamos interesados en un break particular que se llama el break de visita, o también le llamamos pseudo break. ¿Cómo sucede esto? Si es que, por ejemplo, un equipo, digamos la Liga, ¿ya? Tiene en este fin de semana un juego con el Barcelona, que es de Guayaquil, la Liga es de Quito, Barcelona es de Guayaquil. Tiene que haber un desplazamiento porque están en distintas asociaciones provinciales.
Sería conveniente que el siguiente partido que tenga de visita, en el caso de que exista un break de visita, sea con un equipo de su misma asociación provincial. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿sí?, la visita que tiene que hacer es prácticamente moverse de la Casa Blanca al Olímpico Atahualpa cuando tenga que jugar con un equipo de su misma asociación provincial. Contrario a lo que sería, por ejemplo, hacer una visita a Cuenca o hacer una visita a Riobamba, ¿sí? Entonces, estamos interesados en este tipo de breaks. Un poco de notación. Tenemos 7 grupos. Las provincias son estas: Pichincha, Guayas, Tungurahua, Azuay, Chimborazo, Loja, Manabí. Vamos a anotar por la primera letra de cada provincia y con subíndices a los equipos. En el grupo 1 tenemos el Deportivo Quito, Nacional Independiente Liga de Quito para la edición 2012, ¿no? El grupo de Guayas, Emelec, Barcelona, etc. Acá está Manabí. Vamos a anotar por G el conjunto de índices de las asociaciones provinciales. G sub G va a ser el conjunto de equipos en cada asociación provincial. Vamos a llamar clásicos regionales aquellos partidos que se dan entre los equipos del grupo 1 y el grupo 2. Si ustedes recuerdan, el grupo 1 es Pichincha con Guayas, ¿sí? Entonces a esos los vamos a llamar clásicos regionales. Por ejemplo, un Liga Barcelona. ¿Ya? Por dar un ejemplo. No se me vayan a enojar los hinchas. Bien. También tenemos los clásicos locales, y esos van a ser los juegos entre los equipos de un mismo grupo. Por ejemplo, un Liga Quito. ¿Ya? N va a ser el número de equipos, M el número de fechas o rondas. P super J va a ser un vector de ceros y unos que va a contener un 1 cuando un equipo juegue como local y un 0 cuando juegue como visitante. Es simplemente una codificación, ¿sí? Y estos vectores van a indicar la secuencia que van a realizar los equipos en las distintas fechas. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos 7 rondas, digamos que el patrón 1 es que el equipo juega como local. Bueno, esto viene en el home y esto de away. Local, visita, local, visita, local, visita, local. Ese es un patrón que se denomina patrón perfecto. La alternabilidad se verifica siempre. En cambio, en este patrón, por ejemplo, aquí tenemos 2 juegos en condición de local, ¿sí? Y entonces aquí decimos que existe un break, ¿ya? O un rompimiento de la alternabilidad. Acá tenemos otro break, en cambio ese es un break de visita, ¿sí? Y en ese caso el patrón está codificado con 2 ceros. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a contabilizar todo esto. B sub J va a ser el número de breaks que va a tener un patrón, y sub F va a ser un conjunto de fechas no atractivas para el campeonato. Por ejemplo, dentro de las sugerencias de las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tenemos que los breaks no deben suceder dentro de las 2 primeras fechas, ¿sí? Sino que los breaks se los desplaza desde la 3ª fecha en adelante. También, por ejemplo, si es que uno no quiere que determinados partidos ocurran, por ejemplo, en miércoles, porque miércoles a veces puede ser una fecha a la cual la gente no asiste en gran cantidad, sería mejor, por ejemplo, que ciertos equipos se choquen en fin de semana, cuando la gente puede ir más tranquila al estadio, porque normalmente los partidos de los miércoles son en la noche, ¿ya? Entonces, nosotros también podemos controlar eso con un conjunto I sub F de fechas no atractivas. Un patrón se va a llamar factible si tiene a lo más 2 breaks. Los breaks no son deseables. ¿Por qué? Si es que un equipo, por ejemplo, tuviera 3 partidos de visita, eso no es bueno para la hinchada, que su equipo siempre esté fuera de su sede, ¿ya? Eso es entre otras razones por las que no son deseables los breaks. También, por ejemplo, eso afecta a la taquilla, ¿sí? Si es que existen fechas con el equipo jugando siempre afuera, la casa donde uno obtiene la taquilla, cuando el equipo juega en casa es cuando uno obtiene la taquilla, ¿sí? Entonces también se ve reducido, por eso también no son deseables los breaks. Que no haya breaks en las primeras 2 rondas, eso ya lo dije, y J va a ser el conjunto de patrones factibles. Para clarificar un poco lo del pseudo break, aquí está un ejemplo. Miren, tenemos estas 3 fechas, I más 1, I más 2, tenemos este patrón. La liga
La codificación es, si es que este está aquí en primer lugar y este en segundo, entonces este juega de local. Entonces en el patrón tendríamos un 1-0-0 para la liga. Si es que este patrón fuera asignado a la Liga de Quito, tendríamos 1-0-0. Aquí está, 1-0-0. ¿Okay? Entonces, si es que la liga, por ejemplo, juega con el Macará en esta fecha, luego le visita al Barcelona en Guayaquil, lo siguiente sería aconsejable que la liga le visite al Nacional, porque está cerquita, está en su misma asociación provincial. Vamos a tratar de maximizar este tipo de eventos en nuestro calendario. ¿Ya? Esa es una de las principales medidas de calidad del calendario para las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Teniendo todo esto en cuenta, hemos formulado un programa entero. El objetivo es minimizar el número de breaks, ¿sí? Entonces, miren, BJ era el número de breaks, W sub J super G, JJG, es una variable de decisión que nos dice si es que un patrón de juego J es asignado al grupo G. Recuerden los grupos donde están las asociaciones provinciales, perdón. Entonces, vamos a tratar de minimizar el número de breaks y esta variable ZJG va a contabilizar el número de pseudo breaks que ocurran. Entonces, para las asociaciones provinciales que tengan cardinalidad mayor o igual que 2, que son las únicas asociaciones donde puede suceder un pseudo break, noten que si una asociación provincial tiene un solo equipo no puede existir un pseudo break. Entonces, cuando se dé ese caso, esto le resta, ¿sí? Tendríamos un break, pero si es que ese se transforma en pseudo break, le restamos y minimizamos esa función. Para los equipos con cardinalidad igual a 1, simplemente minimizamos el número de breaks. ¿De acuerdo? Ese va a ser el objetivo. Las restricciones tienen que ver con la asignación de los patrones a los grupos. Aquí está la variable de decisión si es que un patrón es asignado a un grupo. Aquí tenemos una restricción de equidad, ¿sí? Recuerden que el P, J, P y J es la matriz que contiene todos los patrones P super J, ¿ya? Entonces, cuando existe un 1 ahí, significa que existe un juego de local y 0 si es que es de visita, ¿ya? Entonces, con esta restricción, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que en una asociación provincial, siempre cuya terminalidad sea mayor o igual que 2, exista la mitad de equipos jugando de local y exactamente la mitad jugando de visitante, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer que eso no sea equilibrado? ¿Sí? Ya. Acá tenemos un grupo de restricciones que lo que hacen es asignar patrones complementarios a grupos. Los patrones complementarios son aquellos que, si tenemos un patrón, por ejemplo, 1, 0, 1, 0, el patrón complementario es en cambio 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, si es que los patrones complementarios son asignados a un grupo, lo que sucede es que supongamos que fuera una asociación provincial con 2 equipos. Cuando un equipo está jugando como local, el otro está jugando como visita, y viceversa, ¿sí? Eso se logra con esas restricciones. Por acá tenemos que se previenen los clásicos regionales y clásicos locales en este conjunto I sub F de fechas no deseadas, ¿sí? Entonces podemos nosotros manejar eso también con estas restricciones. Acá tenemos la variable de decisión X, J, K y GH, que lo que nos dice es que si es que el patrón J, que está asignado al grupo G, y el patrón K, que está asignado al grupo H, juegan en una fecha I, ¿sí? Y estas variables de aquí, que son las que al final van a determinar el calendario, cómo se emparejan los patrones que están en un grupo y cuándo juegan, en qué fecha ahí juegan, estas deben estar acopladas con las variables W, J, G, ¿sí? Bien, estas restricciones de acá lo que hacen es que 2 patrones jueguen a lo más en una ronda. Por acá tenemos que si es que un patrón asignado a un grupo es emparejado, que un patrón asignado a un grupo es emparejado con un único patrón distinto. Y acá tenemos las restricciones de correspondencia con las variables X, ¿sí? Si es que J, que está asignado al grupo G, y K, que está asignado al grupo H, juega en la fecha I en forma complementaria,
también es que el patrón K que está asignado a H y el JG juegan en la fecha I. Bien, acá tenemos la variable que cuenta los pseudo breaks. ¿Sí? Esto puede suceder únicamente si es que estamos en el mismo grupo y este I asterisco e I asterisco más 1 son justamente las fechas donde sucede el break. ¿Sí? Estas tienen que ser consecutivas, por eso es I asterisco e I asterisco más 1. Y finalmente tenemos las variables de decisión que ya las había dicho hace un momento. Este modelo, esta formulación entera que les he presentado hasta el momento, fue resuelta hasta la optimalidad usando dos solvers. El uno fue Gurovin, que es hoy por hoy el mejor solver de optimización, y Skip, que fue desarrollado en el Instituto SUSE de Berlín. Bueno, aquí un pequeño comercial. Skip es hoy por hoy de los solvers no comerciales el más rápido que existe en el mundo. ¿Sí? Por cuestión de tiempo voy a saltarme un poquito esto. Esta es una cuota inferior para la función objetivo. Ya. También hicimos una heurística de solución. En la fase 1 lo que hacemos es la generación de los patrones factibles para el modelo basados en las regulaciones y las cosas que nosotros necesitamos. En la fase 2, si ustedes recuerdan las variables WJG de la asignación de patrones de grupos, en la fase 2 asignamos los patrones de grupo, y en la fase 3 lo que hacemos es el emparejamiento de grupos para, patrones que ya fueron asignados al grupo para que jueguen en una determinada fecha. Bien. Por cuestión de tiempo voy a saltar un poquito esto. En la fase 1 simplemente se hace la generación de patrones factibles. En la fase 2 vamos a resolver un modelo entero que es muy similar a lo que teníamos en el modelo grande que les presenté, pero sin considerar las variables X. ¿Sí? Aquí únicamente es el modelo con las variables WJG satisfaciendo todas las restricciones que teníamos. Y con esto tenemos resultados sobre estas variables que nos dan la asignación de patrones a grupos. En la fase 3, en cambio, aparecen las variables X, J, K, I, que emparejan los patrones para que jueguen en una fecha. Es este modelo de acá. Y eso se lo resuelve en un algoritmo. Se va generando los patrones factibles. En la fase 2 se hace la asignación de grupos. Y en la tercera, el emparejamiento. Y esto se hace iterativamente. ¿Y en qué consiste las rondas de generación? En que en la segunda fase no vamos a tomar de todos los patrones que tenemos a disposición. Noten que tendríamos algunos patrones factibles para hacer la asignación. De eso solo tenemos que coger 11, ¿sí? Pero esos 11 de 20 los podemos ir modificando, ¿sí? Entonces en cada ronda, si es que en la fase 2 tuvimos una asignación, en la siguiente ronda solo un grupo de las variables que fueron asignadas en la ronda actual van a ser usadas para la siguiente generación, y eso lo hacemos en forma iterativa. Esto tiene que ver con lo que acabo de explicar. Vamos directamente a los resultados. Hemos programado todo esto en C++, así que implementado. Los modelos fueron probados en una máquina de estas características. Los solvers usados fueron, como dije, Gurovin y Skip. Los modelos en promedio tienen 49.000 restricciones y aproximadamente 70.500 variables. Para la edición 2012 es un problema altamente restrictivo. Y nuestros métodos de solución fueron validados con los datos del fútbol profesional para la edición 2011 y 2012. Bien, estos son los resultados. Miren, por ejemplo, para el año 2011 o el campeonato 2011, la Federación Ecuatoriana de Fútbol con el método empírico obtuvo 16 breaks y 4 pseudo breaks. Nosotros corrimos tanto el programa entero como la heurística, obtuvimos una solución óptima con 13 breaks y 7 pseudo breaks, y para el año 2012 llegamos a tener 12 breaks y 8 pseudo breaks. Noten que estamos maximizando el número de pseudo breaks. Entonces aquí podemos ver el cambio entre el método empírico que se llevaba hasta el año 2011 y ahora
la herramienta computacional que dispone la Federación Ecuatoriana de Fútbol para elaborar los calendarios, aparte de las otras restricciones que ya mencioné. Los parámetros fueron que teníamos 2 equipos divididos en 7 grupos, ustedes lo vieron en una tabla, y por ejemplo aquí las rondas no atractivas fueron fijadas a la primera y la segunda. Este conjunto puede variar. Sin embargo, cada vez que aumentamos el número de fechas no atractivas, el modelo se puede volver infactible. Simplemente no va a haber un calendario que satisfaga todas las restricciones. Este es el calendario encontrado. Aquí está codificado los equipos de las asociaciones provinciales. Entonces, por ejemplo, en la primera fecha juega Pichincha 2 con Loja 1, Pichincha 2 de local, Loja 1 de visitante, y así, ¿no? Para las 22 fechas. Aquí están el resto de asociaciones provinciales, Tungurahua, Azuay. En la fecha 18 y 19, un pseudo break para Pichincha 1. Tenemos aquí 1, recuerde que son visita-visita, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí están los 8 pseudo breaks que reporté hace un momento. Este es un gráfico del comportamiento del algoritmo y de la solución óptima obtenida por el solver. Con la heurística obtenemos rápidamente, en menos de 10 segundos, ya la solución óptima de 8. ¿Sí? Luego existe este comportamiento de subida, bajada, subida, bajada. Aquí tenemos calendarios con 6 pseudo breaks. Entonces miren, en menos de 10 segundos obtuvimos el óptimo. Kurovi, el solver, lo obtuvo en cerca de 73 segundos. Bien, algunas conclusiones. Las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha estuvieron muy contentos con los resultados obtenidos. La inclusión de características de equidad y de atractividad del torneo fueron resaltadas por ellos, pero sobre todo el poder ahora disponer de una herramienta computacional para diseñar el calendario, contrario a lo que se tenía antes, que una persona prácticamente hacía a mano todas las fechas, con los errores sin intención que se pueden cometer. Hubo un calendario, por ejemplo, en el que programaron 3 partidos en el Atahualpa en un miércoles. Imagínense lo que es eso. Tuvieron que hacer un doblete y eso no es económicamente bueno. Y finalmente, el hecho de que un agente externo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol sea quien diseñe los calendarios de juego da un sentido de transparencia a este proceso. Queremos agradecer finalmente a Patricia Torres, desde el vicepresidente de Liga Deportiva Universitaria. Fue uno de los que nos apoyó más para que se pueda llegar a que esta aplicación se concrete. Y aquí hay algunas referencias. Existen trabajos en Chile, por ejemplo, Chile tiene un modelo de optimización para generar su calendario. Brasil tiene su calendario también elaborado con un método de programación matemática. Celso Ribeiro es uno de los investigadores más activos en este ámbito. También tenemos en el fútbol italiano, aquí está el artículo de Chile que les comenté. Hay otros métodos, por ejemplo, un método de Branch and Cat para resolver el problema. También tenemos un reporte de un método matemático en Honduras. ¿Sí? Y uno de los trabajos pioneros en este campo es el de George Nemhauser, que hizo una generación de calendarios para un torneo de baloncesto. Bien, aquí les puse una foto de las chicas Prísimo. Fue un reconocimiento que hizo la Federación Ecuatoriana de Fútbol al Departamento de Matemática de la Escuela Politécnica Nacional por haber aportado con esta herramienta para la elaboración de calendarios. Muchas gracias.